continuación tenemos la ponencia del doctor Mario Urbieta, programada para hoy a las 11, implementación de las medidas sanitarias de la prevención de la propagación del COVID-19 en las unidades de salud familiar. Desde la ciudad de Concepción, la licenciada Nimia Villasanti será la moderadora. Les pedimos muy bien, Nimia, bienvenida. Ya te vemos en cámara. Súper interesante para todos los participantes, ¿verdad? Muy importante el eje que se está tomando, que es la gestión interdisciplinaria del COVID-19. Prácticamente es una pandemia que a todo el mundo nos tiene así. Entonces, desde Concepción también damos nuestro aporte, apoyo y, por supuesto, nuestra participación desde acá, desde la Universidad Politécnica Artística del Paraguay, con el doctor Mario Urbieta, a quien presento, por supuesto, y es importante siempre conocer lo que es el currículum vitae de este gran disertante, también ícono acá de Concepción. Estamos, por supuesto, conectados a través de Zoom y gracias por darnos esa apertura también, Luciano. Gracias por contar con la presencia virtual y sincrónico del doctor Mario Urbieta. Él es especialista en medicina familiar de la Universidad Nacional de Concepción. También es actual jefe. También, en este caso, estoy como moderadora y agradezco mucho la confianza también del plantel ahí de UPAD, una universidad que sí está abarcando muchas fronteras y gracias a ellos también somos parte de esta gran familia. El tema de ponencia del doctor es la implementación de las medidas sanitarias de la prevención de la propagación del COVID-19 en las unidades de salud familiar. Doy la bienvenida al doctor Mario Urbieta a este espacio sincrónico virtual con este hermoso tema. Adelante, doctor. Muy buenos días para todos. Primeramente, muchas gracias a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay por la oportunidad para poder demostrar el trabajo que lo estamos realizando desde atención primaria en salud en el departamento de Concepción. Lo elegimos este tema porque estrategias sanitarias implementadas en las unidades de salud familiar para evitar la propagación del COVID. Como bien es sabido, es una nueva enfermedad y no nos quedamos atrás desde las unidades de salud familiar. Nosotros acá en el departamento de Concepción tenemos 51 unidades de salud familiar, que cada unidad de salud familiar tiene sus particularidades. Cada unidad tiene diferentes poblaciones y todas las unidades están en zonas periféricas, son zonas, trabajamos con gentes vulnerables, con hacinamiento y es por eso que lo preferimos presentar este trabajo para demostrar nuestra experiencia ante esta pandemia. En el eje de la respuesta de la salud pública a la COVID, la OMS ha propugnado firmemente 5 pilares principales. ¿Y cuáles son estos 5 pilares? Uno es la de detectar, otro es la de aislar, otro es hacer pruebas, tratar y rastrear. Estos pilares nosotros lo venimos realizando porque es muy importante cada uno de los pilares. Uno, es importante el tema de detectar, porque ahí es importante para poder cortar la cadena de transmisión. Y también otro es rastrear, no solo en tratar y que se cure, sino que en el tema de rastrear, porque pasa que como que es nuevo, muchas de nuestras personas, las personas vulnerables que viven en hacinamiento, al principio no creían esta enfermedad y cuando estaban con síntomas, entonces lo decía, es un simple gripe y pasaba por eso. No querían usar los métodos, el equipo de protección individual que nosotros lo llamamos, no quieren usar eso
Por eso es importante la realización de test en los casos sospechosos siempre que sea posible, de modo que los casos positivos se aíslen rápidamente y se traten cuanto sea necesario y que los contactos queden aislados durante el periodo de incubación. En el caso de que sea COVID-19, durante 14 días. Es fundamental para romper las cadenas de transmisión y al mismo tiempo para prevenir las funciones sociales y sanitarias cruciales. Aparte de estos pilares, de los 5 pilares que lo estaba hablando, también existen otras medidas individuales, porque pasa mucho que el tema de detectar, hacer las pruebas, tratar y rastrear, no solo en eso se basa, sino que también en los usos individuales del equipo de protección, el uso correcto de la tapaboca, la etiqueta de la tos, son puntos muy importantes para combatir este flagelo que azota en todo el mundo. Es por eso indicar el uso de medidas individuales de precaución en todas las partes. Por ejemplo, el equipo de protección personal como el lavado frecuente de manos, el protocolo de la tos, el mantenimiento de una distancia de 1 a 2 metros entre las personas. También se han adoptado otras medidas de salud pública como estaciones móviles de lavado de manos o puntos de desinfección en los comercios que permanecen abiertos. Esto es un punto muy importante también porque nosotros, como lo estaba diciendo, nosotros trabajamos en zonas periféricas y también en zonas rurales, en los asentamientos y los propios dueños de muchos comercios no empezaban a implementar estos puntos las estaciones móviles de lavado de mano. Entonces, es uno de los trabajos que lo estaban haciendo los compañeros, el equipo de salud familiar que nosotros lo llamamos. Otro, involucrar rápidamente a todos los sectores y comunidades para que toda la identifique con la respuesta y participe en ella. Este punto es muy importante. Nosotros tenemos que hacer alianzas con otros grupos sociales, hacer alianza con ONGs, con diferentes grupos sociales de nuestro territorio social. ¿Por qué es importante trabajar con atención primaria en salud? Porque atención primaria en salud trabaja con un territorio social bien definido y bien delimitado. Los compañeros de trabajo, tanto los médicos, los licenciados, el auxiliar y los agentes comunitarios, conocen su territorio social, le conocen, tiene su censo poblacional actualizado y por eso, si aparece un caso sospechoso, la rápida respuesta ante ese. Por eso considero es demasiado importante este punto, el tema de alianza y tratar con los líderes, porque no solamente se trabaja con población latina, sino que también trabajamos con los indígenas, que también cuesta bastante con este grupo de gente, porque uno por la preparación que tiene este grupo de personas, cuesta demasiado con ellos el tema de lavado de mano, el uso correcto de tapaboca, el tema de evitar las aglomeraciones, el distanciamiento social, y son temas que de a poco lo estamos logrando, porque no crea que al inicio todo fue fácil. Existen las dificultades, pero lo estamos solucionando. Otras de las medidas es prohibir o restringir los actos que congreguen a multitudes que podrían ser el foco de la propagación acelerada. Esto es muy importante también, por eso lo trabajamos con los medios locales también, con los medios de comunicación
locales, con las radios comunitarias existen, porque nosotros, así como lo estaba diciendo, tenemos 51 unidades, tenemos unidades de salud familiar que están en zonas fronterizas, que son muy diferentes las experiencias con ellos, porque la gente cruzan un río y ya pasa hacia el lado brasilero, y monitorearle a esas personas, tenerle, porque uno de los 5 pilares que lo estaba citando era el tema de rastrear personas con casos sospechosos, personas que vienen del lado del Brasil, de la zona fronteriza, y los compañeros lo tienen que monitorear, informar acá al departamento, a la jefatura regional de APS, Atención Primaria en Salud. Distanciamiento físico también es otra de las medidas. Uno es el cierre o adaptación inmediata de los lugares de trabajo, la utilización del trabajo en línea o la enseñanza a distancia. También acá los compañeros son, la experiencia de ellos son más claros porque los tuvimos trabajando de esa forma, y también los compañeros de las diferentes unidades de salud familiar así lo estaban trabajando. Otro es las medidas para evitar aglomeración en cualquier espacio público o privado, órdenes de quedarse en casa. Esto fue el famoso quédate en casa. Que diferente es trabajar con gentes que tienen una preparación adecuada y trabajar con personas de baja cultura, porque al principio lo tomaron de burla, pero con el pasar de los días, porque al principio en Concepción no teníamos nosotros casos positivos, todo era por el tema de redes sociales, ver los casos que ocurren en los otros mundos, en los otros países, en Europa, en España, en Italia, pero con el correr de los días van apareciendo hasta que llegó en Concepción y se está quedando hasta ahora. El tema de movilidad de viaje, excluido el personal esencial, el cierre de instalaciones no esenciales, con la excepción de supermercados y la farmacia, porque si no se le vigila a la población, también no cumplían. Por eso los compañeros de trabajo no solamente actuaron como funcionarios de salud, sino que también como contralores de todo este sistema, porque como venía diciendo, de que los propios dueños de los grandes comercios no empezaban a cumplir el protocolo que el Ministerio de Salud lo ha lanzado. Restricción de la asistencia o acontecimientos importantes, como en el caso de nacimientos y funerales. En este caso, cuando ocurre nacimientos, acá la cultura, por lo menos acá en Concepción, es diferente. La gente se acostumbra, si va a nacer, si va a haber un nacimiento, te viene el abuelo, la abuela, la madre, todo el seno familiar te aparece acá en el hospital. Y lo mismo pasa en los funerales. Cuando muere un familiar, la cultura acá por lo menos, el velorio es de 24 horas, y todo un sistema, una cultura que estaba instalado acá en el departamento, y luchar contra este sistema no fue fácil. Otro, blindaje y protección de los grupos vulnerables. Prohibir el acceso a las residencias de personas mayores. Estos son lo que lo veníamos trabajando con los compañeros de trabajo para que se pueda cumplir esto. Y otro, este es el punto que en el manejo en el primer nivel de atención, en las unidades de salud familiar ante el síndrome respiratorio agudo grave, el COVID. ¿Cómo lo trabajamos? Porque de acuerdo a la categoría de las unidades de salud familiar,
al inicio estaba explicando las categorías de las unidades de salud familiar. Nosotros tenemos acá en Concepción, tenemos la unidad de salud familiar ampliado, la unidad de salud familiar estándar y la unidad de salud familiar satélite. Cada unidad de salud familiar tiene diferentes números de recursos humanos. La unidad de salud familiar estándar cuentan con un personal médico, un personal ya sea licenciado en enfermería u obstetricia, un auxiliar o técnico superior en enfermería y 5 agentes comunitarios. Con la diferencia de la unidad de salud familiar y la USF estándar funciona de 7 de la mañana a 15 de la tarde. Y la USF ampliada ya cuentan con profesionales en obstetricia y lo realizan partos en la USF y es de lunes a lunes las 24 horas. Por eso es diferente la organización de cada unidad de salud familiar. Nosotros le designamos a un personal para que pueda hacer el famoso triage, la clasificación de los pacientes que llegan al servicio, que llegan a nuestra unidad de salud familiar. Y preferentemente lo elegimos al agente comunitario, el que está más preparado para que pueda recepcionarle a los pacientes que van llegando al servicio, para que pueda. Y habilitar 2 accesos. El agente comunitario tiene que clasificar al paciente que están con síntomas respiratorios agudos por un acceso y para las consultas convencionales por el otro acceso. Establecer 2 accesos ahí, dice, establecer 2 accesos a la USF, un acceso para las personas con infecciones respiratorias agudas y el otro acceso para las personas para las consultas convencionales, porque en todo momento, desde el inicio de la pandemia en el país, las unidades de salud familiar venían brindando todas las atenciones, ya sea para consultas y también para los programas, porque el Ministerio de Salud cuenta con los programas que se están cumpliendo, que las coberturas lo están hablando, tanto en PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, que nosotros trabajamos en brigada. Nosotros acá implementamos el PAI con delivery, que una persona se agenda y los vacunadores se van y llegan en la casa de esas personas. El agente comunitario tiene un cuestionario en la mano que lo debe preguntar a cada persona que llega en el servicio. ¿Y cuáles son estas preguntas que le hacen al entrar en la unidad? ¿Presenta tos? ¿Presenta fiebre? ¿Dolor de garganta o dificultad respiratoria? Si en el caso de que dicho paciente le diga sí, entonces es guiarle, orientar al paciente hacia el acceso por donde se entra hacia el área para las infecciones respiratorias agudas. Y si dicho paciente o dicha persona que llega al servicio, ya sea para su planificación familiar o para otro tipo de consultas, entonces para el otro acceso. Implementar las medidas de bioseguridad, siempre y cuando nosotros le orientamos a los compañeros de trabajo para que lo pueda utilizar el equipo de protección individual. Implementar medidas de bioseguridad por parte del equipo de la familia según normativas vigentes, en este caso el equipo de protección individual. Otro, se recomienda que la clasificación de pacientes se realice afuera de la unidad, preferentemente afuera. Esto, ¿por qué? Para evitar la aglomeración. Para evitar colocar una mesa con lo mínimo necesario para poder desinfectar constantemente. Marcar una línea de 1,5 metros de distancia para poder interrogarle al paciente y definir la clasificación de IRA y no IRA. ¿Por qué lo clasificamos afuera? Para de repente, porque no todas las personas que acuden al servicio, al menos al inicio, no todos tenían tapaboca.
se aferraban a no querer usar la tapaboca, el lavado se le exige para el tema del lavado de mano para ingresar al servicio. Y por eso nosotros preferimos que sea afuera la clasificación del paciente. Esto es para evitar el contagio en la propia institución. Implementar medidas de bioseguridad a las personas que acudan al ingresar en el establecimiento y solicitar el correcto lavado de mano. También los compañeros de trabajo tienen su tapaboca de reserva, aquellas personas que llegan al servicio sin tapaboca para que se les pueda brindarle a los usuarios. Colocar dispensadores de alcohol en gel en cada acceso y un basurero de papel. En el acceso para personas con enfermedades respiratorias, colocar tapabocas quirúrgicas y solicitar la pronta colocación del mismo. Otro, colocación de información visual. Esto es importante. Explicarle a la gente que colocar carteles en lugares estratégicos a la USF para que la población pueda visualizar todas las informaciones, porque el protocolo del ministerio van cambiándose, van actualizándose, y es por eso es importante colocar carteles en lugares estratégicos, no solamente en el tema de las unidades, sino que también en lugares donde generalmente la gente empiezan a recorrer. Otro, separar a las personas a 2 metros de distancia en el área de espera, porque la cultura de las personas es, llega y se empieza a sentarse uno cerca de otro. Entonces es importante también explicarle a la gente y separar, realizar las consultas convencionales en el área de atención de no iras. Otro, dar continuidad y garantizar los servicios esenciales. Esto es lo que estaba diciendo, de que en ningún momento se llegó a cortar, sino que dar la continuidad y garantizar los servicios esenciales, tanto vacunación, control prenatal, planificación familiar, PANI, enfermedades crónicas no transmisibles y otros según necesidad de la comunidad. Esto nosotros, cada equipo de salud familiar lo realiza su dispensarización. Ellos tienen totalmente clasificados sus pacientes en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Dependiendo a su dispensarización, ellos, y dependiendo a su censo, ya le conocen cuáles son las personas con enfermedades crónicas, entonces lo hacen llegar hasta su domicilio los medicamentos, ya sea para diabetes, para hipertensión arterial, ya sea para su planificación familiar, al principio para evitar que la gente se aglomere en el servicio. Designar designarle al médico para la atención propiamente dicho para las enfermedades, para las infecciones respiratorias agudas, y al licenciado tanto en enfermería u obstetricia para las atenciones convencionales. Estos compañeros no pueden compartir nada entre cada área de servicio. Básicamente la unidad de salud familiar lo dividimos en dos. Uno es para las infecciones respiratorias agudas y el otro es para las consultas convencionales. El personal de salud permanecerá en esta área durante todo el tiempo, no pudiendo circular por otras áreas de la USF ni asistir a otros pacientes. Todo el equipamiento médico será exclusivo de esta área. De repente, si en la unidad solo hay un estetoscopio
o un equipo para la toma de presión arterial. Entonces esto se tiene que ir limpiando, desinfectando con alcohol al 70% luego de cada atención por cada paciente. Mantener y velar por la confidencialidad de la información brindada por cada paciente. No tiene el porqué de decir a ninguna persona de que fulanito presenta tal síntomas, porque al inicio la gente le tenía miedo también, dependiendo de cada ubicación. Al menos las unidades que están acá en las zonas periféricas, en las zonas urbanas, esas personas que creen en la enfermedad y otras personas que no creen, vaya y pasa. Pero los que creen, y si se entera de que su vecino es sospechoso del COVID-19 y empiezan ya el escándalo, digamos en forma vulgar, la discriminación. Por eso nosotros le velamos por la confidencialidad de la información brindada por los pacientes. Disponer un número de contacto para recibir y solicitar informaciones para la organización y para disponer de las actividades del equipo de salud familiar. Cada equipo de salud familiar cuenta con un número propio y eso los líderes comunitarios, cada equipo de salud familiar tiene un subconsejo de salud en donde quienes conforman ese subconsejo de salud y conforman personas de diferentes microterritorios que componen el área de responsabilidad de ese servicio de salud. Y eso se pega las informaciones, el número de contacto en cualquier para que la gente lo empiece a agendarse. Generar un sistema de agendamiento para las consultas convencionales en la USF que encuentran con infraestructura adecuada. No todas las unidades de salud familiar cuentan infraestructura adecuada, pero sí en nuestro departamento la gran mayoría. Nosotros tenemos 25 unidades actualmente ya totalmente nueva y equipada totalmente, así como lo establece el Ministerio de Salud. Potenciar las consultas telefónicas sobre las consultas presenciales. Esto es importante porque muchas veces las personas quieren venir por venir en la unidad y desde que se logró a implementar las consultas telefónicas, también conseguimos un resultado óptimo, ya sea para seguimiento, tanto para las personas con infecciones respiratorias agudas como para las consultas convencionales. Realizar el reporte diario de las actividades del equipo de salud familiar. El reporte será enviado al Departamento Regional de APS. Todas las actividades que el equipo de salud familiar lo realiza en su unidad de salud familiar, ellos diariamente lo tienen que reportar al Departamento Regional de APS y nosotros desde el Departamento Regional de APS lo remitimos a la Dirección de Atención Primaria en Salud. De requerirse una situación de incremento de la incidencia, si hay un número mayor de casos de infectados, el equipo de salud debe organizarse para la continuidad de estas actividades, los días sábados y domingos o feriados. Toda esta coordinación se tiene que hacer con la Jefatura Regional de APS. Un monitoreo constante de la comunidad. Tanto los agentes comunitarios, el auxiliar, lo tiene que monitorear, lo tiene que preguntar, recorrer, si de repente, porque una de las luchas que nosotros tuvimos, porque muchos de los hijos de la propia comunidad trabajan en las grandes ciudades, ya sea Asunción o Pedro Juan Caballero acá, y
medio a escondida lo van recibiendo a sus familiares. Entonces, cuando empieza a llegar dicho familiar, entonces los compañeros de trabajo una vez que se entera, empieza a exigir que se pueda hacer la cuarentena, el aislamiento domiciliario y el reporte a la jefatura regional de APS. Y también nosotros, cualquier cosa, nosotros trabajamos con el COE, trabajamos con el UER, con la Unidad Epidemiológica Regional. Y otro de los puntos muy importantes es evitar el uso de nebulizadores en la institución y en todos los lugares. Prohibir el uso de equipos informáticos personales, teléfonos celulares, el consumo de alimentos, el mate, tereré, en las áreas de atención a las infecciones respiratorias agudas. De presentarse un incremento de la incidencia, el equipo de salud familiar debe de organizarse y buscar estrategia. Y toda esta estrategia se realiza en coordinación con el Centro Operativo de Emergencia Regional, con el COE. El COE está conformado por diferentes instituciones acá de la cabecera departamental. Las unidades de salud familiar que se encuentran en zonas de frontera realizan vigilancia permanente de la población asignada, evitando la circulación. Esto lo estaba diciendo, que nosotros contamos con unidades de salud familiar en la zona fronteriza y el trabajo es admirable de los compañeros porque también, porque no solamente ellos trabajaron de lunes a viernes de 7 a 3, sino que había momentos en que ellos lo realizaban las barreras sanitarias, el control sanitario, las personas que tenían permiso por la CODENA, porque la CODENA es la que autorizaba el ingreso desde el lado brasilero hacia el lado paraguayo. Entonces, y empieza el aislamiento en los albergues habilitados. Nosotros teníamos albergue que los compañeros de APS lo iban a monitorear. A monitorear en el sentido de que al principio vía telefónica, en los casos asintomáticos, pero si eran casos positivos y los leves también por teléfono se monitoreaba, pero si los síntomas se agravan, entonces los propios compañeros, claro, con el equipo de protección individual, lo asistían. Sensibilizar sobre la importancia del aislamiento y evitar aglomeraciones de personas. Orientar sobre medidas de bioseguridad, especialmente la insistencia en el lavado de manos, el uso correcto de las mascarillas quirúrgicas y la etiqueta de la tos. Socializar el número de contacto de la USF, reportar situaciones relacionadas con el COVID, realizar las consultas médicas telefónicas. Consideraciones generales en el área de promoción y prevención. Esto es una lucha tremenda también, porque organizar una comunidad cuesta mucho, ya sea por la baja preparación que tiene o las personas que nos toca trabajar con ese grupo de personas. Organizar la comunidad para los casos que requieran aislamiento no es poner a riesgo a familias hacinadas, porque nosotros tenemos casos en que una familia solamente tienen un dormitorio y de repente si hay un caso sospechoso, entonces se lo tiene que aislar. En ese sentido, se habilita los albergues para poder llevarle y cortar la cadena de transmisión. Articular estrategias con ONG que favorezcan a disminuir la vulnerabilidad. Esto nosotros acá en Concepción lo tenemos al grupo Tesaireca Paraguay, que
nos está apoyando y desde hace tiempo y nos siguen apoyando, ya sea para la concienciación y no solamente en ese sentido. Nos apoyó en tema de de los lavatorios porque al inicio no contábamos con tantos recursos para poder colocar el tema del lavatorio en la entrada al servicio de salud. Gracias a estas ONGs, gracias a las municipalidades del departamento que nos estuvo apoyando en ese sentido. También a la Cruz Roja Paraguaya, que nos ayudó bastante al departamento en ese sentido. Articular estrategias con el gobierno local, con líderes comunitarios, a realizar alianzas con actores interinstitucionales e intersectoriales para disminuir la situación epidemiológica. Esto es importante, trabajar con los líderes, con las diferentes instituciones, ya sea las gobernaciones, las municipalidades, con la gente de la iglesia, tanto católica o no católica, que también lo estuvieron y lo están hablando a las personas. Evitar los traslados a zona de riesgo, disminuyendo así la propagación. Esto porque muchas de las poblaciones acá son muy nómadas. De repente, cuando los indígenas se enferman, ellos vienen la familia completa en el hospital o en la unidad de salud familiar. Entonces, por eso es importante estas situaciones. Desarrollar actividades de comunicación con radios locales. Es importante mantenerle bien informado a las personas, a todos los pacientes que acuden, a la población en general. Tomar medidas de bioseguridad según normativas, seguimiento del viajero asintomático en aislamiento domiciliario. Esto, de repente si entra un viajero pero asintomático, entonces tiene que estar en aislamiento y el monitoreo se realiza vía telefónica por 14 días y eso se registra en una planilla y eso se remite a la jefatura regional de APS. Seguimiento de pacientes con síntomas leves en aislamiento domiciliario. También se lo realiza el monitoreo a través del teléfono celular por 14 días y se registra en la planilla correspondiente. De ser necesario, se realiza la visita. De repente, si dicho paciente te refiere que los síntomas cada día son más persistentes, entonces eso sí tiene criterio para que pueda recibir la visita de los profesionales. En caso de pacientes con síntomas graves o descompensados, los profesionales tienen que buscar para la derivación ante un servicio de mayor complejidad. Nosotros tenemos acá en Concepción 12 distritos y no todos los 12 distritos tienen su cabecera distrital. Solo nosotros contamos acá el hospital regional. Acá nosotros, el hospital regional es exclusivo para para las infecciones respiratorias agudas. Y el IPS se convirtió en el polivalente, que lo recibe a los asegurados y no asegurados que no sea respiratorio. En Horqueta, la cabecera distrital, tenemos al hospital distrital. En Ubuyaú, al centro de salud de Ubuyaú. En Belén, al centro de salud de Belén. En Vallemí y en Loreto, su centro de salud. Y todas las otras cabeceras tienen las unidades de salud familiar. Y de acuerdo al más cercano y dependiendo a la gravedad de dicho paciente, se lo van derivando al servicio de mayor complejidad. Terapia intensiva lo tenemos acá en el Hospital Regional de Concepción. Realizar la referencia según protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Monitoreo domiciliario.
los pacientes graves o con criterio referir al lugar correspondiente. Notificar. Si yo voy a derivar todo movimiento de paciente, ya sea con aislamiento sin síntomas, aislamiento domiciliario sin síntomas, aislamiento domiciliario con síntomas leves, yo tengo que notificar a la UER, a la Unidad Epidemiológica Regional. Siempre se trabaja, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp acá con nuestra jefa regional de epidemiología y así lo estamos trabajando y lo estamos superando porque hoy en día, gracias a Dios, gracias al compromiso de toda la población en general, de los compañeros de trabajo, estamos teniendo un resultado positivo porque van disminuyendo los casos sospechosos y van disminuyendo los casos positivos. En situaciones donde el equipo de salud familiar vea comprometido por lejanía. Nosotros tenemos unidades de salud familiar, al menos comunidades indígenas muy lejanos, de difícil acceso. Entonces, tenemos que buscar apoyo en otros lugares, ya sea con los municipios o con el servicio para poder llegar. El objetivo es llegar y tenemos que llegar a eso porque los líderes comunitarios o los líderes, el cacique de una comunidad indígena, todos tienen su celular y todos tienen el número de los compañeros de trabajo y también el número acá de la región sanitaria y ellos se comunican fácilmente. Y cada comunidad indígena tiene su promotor indígena, que nosotros acá en la región sanitaria lo formamos para que pueda realizar lo básico, los primeros auxilios en la comunidad indígena. Aislar al paciente grave hasta su traslado al siguiente servicio con mayor complejidad. Acá comparto con la plenaria algunas fotos de los trabajos que nosotros lo hemos realizado en las unidades de salud familiar. El control prenatal que siempre estuvo y que siempre se ha realizado. Ahí el equipo, la alianza con las ONGs, acá gracias a la Cruz Roja Paraguaya, nos ha donado ahí el lavatorio para la unidad de salud familiar acá del barrio periférico de Concepción que se llama San Antonio, de la primera región sanitaria. Así son otras imágenes de las actividades extramurales que lo venimos realizando del programa ampliado de inmunizaciones. Ahí las vacunas que llegan a la casa, en la casa de las familias más vulnerables. En la otra foto nosotros observamos el test del piecito, que también porque debido que faltaba todo el número de camas en los hospitales, los partos normales y caía un sábado o un domingo, entonces se le refiere y si esa persona forma parte del territorio social de una unidad de salud familiar, se refiere para que al día siguiente los compañeros acudan para hacerle dicho test. Las actividades de promoción también es importante. Eso es Octubre Rosa, en la USF de Capitán Jiménez, que la lucha contra el cáncer de mama, que es una enfermedad que azota mucho también a nuestra población acá en Concepción. Otra de las fotos de los compañeros de la unidad de salud familiar de Huaguazú, que también es acá de Concepción. Y al final buscamos experiencias exitosas, atención primaria de la salud. Bien, doctor, una ponencia súper excelente, muy satisfactoria, muy completa. Si podemos dejar de compartir pantalla y nos conectamos ahí con Luciano.
Tenemos una pregunta, doctora, y por parte de una de las participantes, si hubo ya una restricción hacia el COVID, usted conoce, de repente si está dentro de los diagnósticos o de repente dentro ya de una planilla, de una restricción que tengamos para Concepción. Reinfección. Es una de las preguntas de una de las participantes. Ya que justificamos. Adelante, doctor. Hasta la fecha, nosotros todavía no hemos recibido ni una notificación de casos de reinfección acá en nuestro departamento. Sí, doctor. Específicamente hablamos también de lo que es acerca de estas fiestas navideñas donde sabemos de la gran aglomeración que existe en diferentes partes públicas. En cuanto a la UCF, que nosotros sabemos de su particularidad también y de los recursos que tiene, ustedes ya tienen un... Porque mucha gente le quiere recibir a los familiares que van a ir viniendo de diferentes puntos del país, y no solamente de nuestros países, sino que de otras partes del mundo. Y nosotros lo estamos trabajando, vamos a incentivar el control sanitario, nuevamente el monitoreo domiciliario, las visitas domiciliarias, para poder disminuir o evitar un contagio masivo. Bien, doctor, acá Lucio, también Sorzán nos dice, buenos días, ¿qué fármacos y cuándo se utilizaron los pacientes que llegaron al hospital en estado moderado y severo, y tenemos estadios 2 y 3, con el objetivo de contener un proceso inflamatorio, trombolítico, insuficiencia renal, etc.? Esto es lo que nos pregunta un poco Lucio. ¿Qué fármacos y cuándo se utilizaron los pacientes que llegaron al hospital? Esto ya sea moderado y severo, con el objetivo de contener un proceso inflamatorio, trombólítico, insuficiencia renal. Eso es lo que pregunta un poco Lucio. Nosotros nos abocamos netamente a las atenciones en atención primaria en salud. Nosotros no trabajamos con pacientes críticos. De hecho, de que en cuanto los compañeros de trabajo empiezan a detectar de que los síntomas van siendo cada día más severos, entonces rápidamente esto se deriva en un servicio de mayor complejidad. Básicamente se ha tratado con acitromicina, el antibiótico que más se usa de repente, pero así fármaco exclusivo se usa en centros de mayor complejidad. Doctor, hablaste también de unos monitoreos constantes. Hablaste de unos monitoreos constantes también, ya sea de los lugares públicos que según el WhatsApp que ustedes en el grupo que están teniendo, van ustedes también teniendo esos datos, doctor. En cuanto a eso, ¿cómo funciona? Si funciona la comunicación en las USF ante estos datos que ustedes tienen de los monitoreos, a las familias que muchas veces cuesta mucho también tratar, eso lo dijiste también, por supuesto, de acuerdo a las particulares de esta familia. ¿Les funciona o no les funciona este medio de comunicación dado a través del WhatsApp, doctor, en este tiempo de pandemia? ¿Funciona los recursos de medios que tengamos en cuanto a esos monitoreos constantes?
de hecho de que sí funciona, cualquier medio no es útil porque llegar a la gente, ejemplo claro, en un comercio en donde está ya, al principio no teníamos un lavatorio, pero después de que tengan un lavatorio, igual la gente no, al llegar no empiezan con el lavado de manos, sino que y el propio dueño del local no exige para que eso ocurra. Pero cuando hay una queja de la vecina o del vecino y cuando acuden los compañeros de trabajo a verificar, y claro, funciona. Dicho, al toque se activa y se cumple el protocolo. Bien, doctor. Creo que es un tema bastante actual, aparte preocupante. Otro de las preguntas también que queríamos hacerte es un plan de acción que ustedes de repente tengan, los USF, ya con los municipios de cada distrito, porque sé que los municipios tienen alcance a las USF también donde ustedes están trabajando. Y mi pregunta es, ¿hay un plan de acción de comunicación específicamente con el municipio, ¿verdad? Para que en cuanto a los recursos, en cuanto a los traslados de pacientes que tengan, si hay un caso que ustedes sospechan, ¿verdad? Como para trasladarle desde ese sector de la ciudad acá al casco urbano, si existe de repente ya un plan ejecutado con los municipios o es de repente una asistencia nomás en ese momento cuando ustedes necesitan y lo llaman, o hay ya un plan ejecutado ya con los municipios, doctor, o aún cuesta todavía esa comunicación con estos responsables de municipios, digo bien. Doctor, lo escuchamos, entendemos que están en la misma sala con Niña, por eso también se produce el eco en la conversación. Puede responder, doctor, y capta el micrófono de Niña su retorno. Gracias. Hola. Sí, estábamos conversando acá con el doctor acerca de las particularidades de las USFs y una de las consultas justamente era con el nexo con los municipios que tenga por supuesto, los responsables de cada USF, ya que existen muchos en los distintos distritos de Concepción. Y otra de las preguntas, aprovecho también para decir y para hacerlo, dice, descartar en el Brasil algunos médicos que están haciendo uso de medicamentos como la ivermectina, hidroxicloroquina, como profilaxia en el Paraguay. ¿Existe algún protocolo con respecto a la profilaxia del COVID-19? También en cuanto a eso querían saber, doctor Mario,
si al tener un retorno contigo nos puedes un poco explicar al respecto de esta pregunta que está haciendo también Eduarda da Silva Capes. Con respecto a los municipios, de hecho de que nosotros lo estamos trabajando de manera súper bien con la gente, solo que la demanda es demasiado. Cada municipio es diferente. Hay municipios muy grandes, hay otro municipio relativo, entonces la experiencia es diferente, pero las conexiones, nosotros en cada cabecera distrital hay un consejo de salud y el presidente ejecutivo de ese consejo de salud es el médico en las cabeceras distritales en donde nosotros tenemos una unidad de salud familiar, en Paso Barreto, en Sargento José Félix López, en San Carlos del APA, en Azoteú, en Arroyito. Ahí son los propios compañeros, los médicos de la unidad de salud familiar, son nuestros representantes. Y de hecho de que cuando ocurre estas acciones y nosotros tenemos un chofer, tenemos por cada cabecera. Y si de repente el chofer llega a enfermarse, entonces los municipios automáticamente nos ayudan en ese sentido con ver choferes, con de repente si se tranca o de repente si ocurre algún desperfectos mecánicos en las ambulancias, son los municipios que se encargan rápidamente en acudir a los compañeros y para que el paciente pueda llegar rápidamente al servicio de mayor complejidad. En cuanto a las consultas convencionales, de repente si es necesario una interconsulta con especialista, entonces nosotros, los compañeros les juntan como 3, 4, supongamos, embarazadas con alto riesgo y se le trae a la cabecera departamental para la interconsulta. La otra pregunta con respecto al uso de la ivermectina, nosotros aplicamos netamente lo que dice solo el protocolo del ministerio y no se implementa. Doctor, bueno, vamos a revisar aquí. Yo creo que están bien respondidas todas las consultas. Tuvimos unos pequeños ahí ajustes con el tema técnico. De todas maneras, queremos agradecer muchísimo su disposición para disertar en este congreso, por su tiempo, y puede también referirse al auditorio. En este momento tenemos 380 personas que nos están escuchando. Puede referirse con las conclusiones finales de su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, licenciado Luciano, a toda la directiva de la prestigiosa universidad, la UPAC, por cedernos este espacio para poder llegar a estas personas directamente e indirectamente a muchas más personas para poder compartir el trabajo que lo estamos realizando desde el primer departamento, desde la primera región sanitaria. Muchas gracias y saludos a todos.